Clase número 5. Vamos ahora a ver los accesorios más interesantes que nos acompañarán junto a nuestra cámara y nuestros objetivos en cada salida fotográfica. No es una disciplina que necesite de muchos accesorios para poder realizar fotografías interesantes. De hecho, hay que pensar que estamos trabajando con sujetos que se mueven y normalmente se mueven rápido, por lo cual no vamos a necesitar trípodes o elementos que nos sujeten la cámara a menos que vayamos a hacer fotografías de larga exposición o otras disciplinas que veremos más adelante a lo largo del curso, ya que realizar fotografías a los trenes no solamente puede centrarse en fotografiarlos en movimiento, también podemos jugar con ellos y hacer cosas más creativas. En primer lugar voy a hablar de los trípodes. Podemos necesitar trípode cuando busquemos hacer, como ya comentaba, efectos como las largas exposiciones o fotografía de light painting, o por ejemplo algún barrido, también nos puede ayudar el trípode. Y en cuanto a trípodes, tampoco hace falta que compremos un trípode que sea de alto nivel. Con un trípode estándar o un trípode normal o básico podremos apañarnos perfectamente. Lo que más deberemos de tener en cuenta a la hora de comprar el trípode es que este sea práctico, funcional y que no pese demasiado ni tenga mucho volumen, ya que cuanto más pese y más grande sea, más pesado se nos va a hacer llevarlo en cada salida fotográfica, aunque como ya digo, no en todas las salidas fotográficas. Para fotografía ferroviaria vamos a utilizar el trípode. Podemos utilizar trípodes que tengan flejes en la columna central o que no los tengan. Si no los tienen, nos van a permitir una mayor movilidad y mayor adaptabilidad a los terrenos en los que fotografiemos, además de permitirnos encuadres más bajos, a ras de suelo por ejemplo, o posiciones más concretas. Alrededor de los 60 € ya podremos encontrar un trípode de este tipo, que además de no tener flejes en las patas y permitirnos una mejor adaptabilidad al terreno, tendrán rótula de bola, que siempre es más precisa y exacta que los trípodes que van con ejes. Otros trípodes que también podremos utilizar son los llamados GorillaPod. El GorillaPod no es más que un trípode pequeñito, más pequeño obviamente que un trípode estándar o normal, que permite adaptarse de una forma muy rápida y sencilla a cualquier superficie en la que queramos fotografiar, ya que constan de secciones totalmente libres y sus patas son totalmente articuladas en toda su longitud, por lo cual podremos amarrarlos a una valla o podremos dejarlos a ras de suelo o utilizarlos en sitios donde no podamos entrar con un trípode grande o no nos apetezca llevar un trípode de tamaño convencional. Otro accesorio que deberemos de tener en cuenta son las tarjetas de memoria, ya que vamos a trabajar con fotografías de alta velocidad y la tarjeta debe de ser capaz de adaptarse a flujos de trabajo rápidos. Tarjetas de memoria hay de varios tipos, por ejemplo, las tarjetas SD, las tarjetas Compact Flash, las CF Express. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en las tarjetas SD, que son las más comunes y las que utilizan la gran mayoría de cámaras. Las tarjetas Compact Flash o CF Express las utilizan cámaras de una gama más alta, ya que son tarjetas que aceptan flujos de trabajo muy rápidos. Por ejemplo, para vídeo en 4K, 8K, fotografías de ráfagas muy largas o con muchos fotogramas por segundo, etc. Dentro de las tarjetas SD tenemos varios tipos de tarjetas: la SD convencional, la mini SD o la micro SD. La mini SD es una tarjeta que no se suele utilizar prácticamente, por lo cual vamos a hablar sobre todo de las tarjetas SD y micro SD. La diferencia entre una tarjeta SD y una micro SD es el número de contactos que hay entre la cámara y la tarjeta. En una tarjeta SD solo tenemos un contacto entre la cámara y la tarjeta. En cambio, una tarjeta micro SD es una tarjeta pequeñita que puede utilizarse también para introducirla en dispositivos móviles. La tarjeta micro SD se conectará a la cámara mediante un adaptador, por lo cual introduciremos la micro SD dentro del adaptador y el adaptador dentro de la ranura de tarjeta de la cámara. Tanto las tarjetas SD como las micro SD pueden ser utilizadas perfectamente para esta disciplina fotográfica, siempre y cuando tengamos en cuenta los siguientes parámetros que vamos a tener que revisar a la hora de comprarla. Tenemos además varios tipos de tarjetas SD y micro SD. Por ejemplo, tenemos las tarjetas SD, SDXC y SDHC. Esto depende del tipo de capacidad que tenga la tarjeta. Las tarjetas SD
suelen trabajar hasta 2 GB de capacidad. Las tarjetas SDHC trabajan hasta 32 GB de capacidad. Y las tarjetas SDXC trabajan hasta 2 TB de capacidad, es decir, lo que serían unos 2000 GB. En el caso de nuestra disciplina fotográfica no haría falta comprar una tarjeta SDXC, ya que no nos haría falta tanta capacidad, pero tampoco una SD. Deberíamos de comprar una tarjeta SDHC, es decir, una tarjeta que llegue hasta los 32 GB. Vamos a ir totalmente cubiertos con una tarjeta de este tipo. Es más, si podemos comprar dos, sería más interesante, ya que si pasamos todo un día fotografiando, podremos dividir el día en dos tarjetas. Por la mañana utilizaremos una y por la tarde la otra. Así nos aseguraremos de que en el caso de fallo de la tarjeta de memoria no perderemos todo el trabajo que hayamos realizado ese día. Por último, vamos a hablar de la velocidad de escritura de las tarjetas de memoria. Esto se clasifica en clases: clase 2, clase 4, clase 6, clase 10 o las UHS. Dependiendo de la clase que sea la tarjeta, aceptará un mínimo de velocidad de escritura y será recomendada para una cantidad de fotografías o una resolución de vídeo. Para esta disciplina fotográfica yo recomendaría las tarjetas de clase 10, ya que nos van a permitir tomar fotografías en alta definición de forma consecutiva, es decir, en ráfaga. Y además van a ser válidas para grabar vídeo de por lo menos una resolución de Full HD, es decir, 1920 x 1080. Estas tarjetas de clase 10 tendrán una velocidad mínima de escritura de 10 MB por segundo. Aún así, si quisiéramos ir un paso más allá, podríamos ir a las tarjetas de tipo UHS, Speed Class 1. Estas tarjetas tienen también una velocidad mínima de escritura de 10 MB por segundo, pero tienen un bus de datos mejor que las tarjetas de clase 10. Por lo cual nos van a permitir grabar en resoluciones un poquito más altas que las de las tarjetas de clase 10. Los últimos accesorios de los que os voy a hablar y que deberéis de incorporar al equipo fotográfico son los kits de limpieza. Un kit de limpieza nos va a ayudar en ocasiones en las que, por ejemplo, estemos en la calle y se nos haya ensuciado la lente del objetivo o la cámara se haya manchado de alguna sustancia o de polvo. El kit de limpieza ideal estará compuesto por una pera de aire, un pincel especial y una gamuza de microfibra. Va a ser muy cómodo para nosotros poder limpiar las lentes de los objetivos en casos en los que, por ejemplo, estemos bajo la lluvia, ya que las lentes se ensuciarán de agua y las fotografías no saldrán correctamente. El equipo deberemos de someterlo a una limpieza después de cada uso, ya que no limpiar el equipo supone a la larga problemas como, por ejemplo, botones que no funcionen, anillos de enfoque que giren mal o otros problemas peores que pueden incluso llegar a afectar a las partes internas de la cámara. Por lo cual recuerda que tras cada uso de la cámara deberás de someterla a una limpieza con estos tres elementos que te acabo de mencionar. Primero soplarás toda la cámara y los objetivos con la pera de aire, seguido eliminarás el polvo con el pincel y por último quitarás toda la grasa que pueda quedar con la gamuza de microfibra. No es necesario que te lleves todo el kit cada vez que salgas a fotografiar, pero sí que lo tengas presente y lleves contigo en la mochila de viaje por lo menos una gamuza para poder quitar algo de suciedad de los objetivos. El resto de accesorios de los que podríamos hablar son algo más secundarios. Podríamos hablar de filtros, de intervalómetros, etc. Pero creo que en esta disciplina fotográfica no abarcamos tanto como para necesitarlos día a día. Aún así, en fotografías algo más creativas podremos utilizarlos perfectamente. Yo en esta clase te he comentado los más habituales y los que debes de tener en cuenta cada vez que salgas a fotografiar. Así que aquí termina la clase número 5. Vamos ahora por la clase número 6, donde veremos las mejores mochilas para llevar todo este equipo que hemos ido viendo. Adiós.